Hoy. Bueno, vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte vamos a dar algo de física absolutamente somero y los diferentes tipos de secuencias que tiene la resonancia y qué información nos da cada una de ellas. Y después la segunda charla vamos a hablar de las indicaciones, tratando de abarcarlo lo máximo posible en cuanto a lo que respecta a la resonancia cardíaca. Vamos a empezar con el tema de la física y las secuencias, las diferentes secuencias de la resonancia cardíaca. Los equipos que ven todos, ¿no? Lo que estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Y no, yo no lo veo. No, no se ve. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Perfecto. Los equipos de resonancia magnética, específicamente las cardiorresonancia, tenemos que tener al menos estos elementos básicos. Primero es un imán, el imán principal, que para poder hacer resonancia cardíaca tienen que ser de alto campo, es decir, de 1.5 Tesla, o actualmente se usan también los de 3 Tesla. Desde el punto de vista de la cardiorresonancia, pasar de 1,5 a 3 Tesla no agrega mucho, al menos es una opinión mía. Sí, para otras partes del cuerpo. Otra de los componentes del resonador son las antenas o bobinas de gradientes, que son dispositivos que están dentro del gantry, dentro del imán, y que tienen por finalidad generar microcampos magnéticos dentro de un campo magnético general como es el que genera el imán. Eso básicamente es para delimitar diferentes tipos de señales, porque si hubiera solamente un solo campo magnético, no podríamos diferenciar diferentes partes del cuerpo. Entonces, estos gradientes tienen la particularidad de generar diferentes campos magnéticos dentro de lo que es el tubo, el gantry del imán principal. Y otro de los componentes son las antenas, que son transmisoras y receptoras de la señal de radiofrecuencia que nosotros generalmente le damos al paciente para excitar los spin. Y otra de las cuestiones que es fundamental y prioritaria es el electrocardiograma. Y por supuesto también un sensor de respiración. Muy bien. Este es un resonador de 3 Tesla, en donde nosotros vemos esto que estoy señalando acá, que es el gantry. Dentro de esto está el imán. El campo magnético que genera el imán es continuo, se llaman resonadores de alto campo por un imán superconductivo. Esto genera muchísima calor y alta temperatura, por lo cual se necesitan altas cantidades de hidrógeno y principalmente de helio para poder mantener a una temperatura adecuada. El gantry, acá dentro de esto que yo le digo, están las bobinas que generan los gradientes, los diferentes campos magnéticos. Esto es una de las antenas receptoras, que son las antenas móviles, que esto se va cambiando de acuerdo a la región del cuerpo que uno utiliza o que quiere realizar. Y debajo de la camilla están las antenas receptoras en forma fija, que son las que están para todo el tipo de exploración. Muy bien. Ahora voy a sacar esto. Muy bien. ¿Y en qué se basa el principio de la resonancia? La resonancia se basa en el principio de estimular el protón más abundante en el organismo, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número impar, con lo cual genera que una rotación en su propio eje
esa rotación en el propio eje genera un pequeño campo magnético. Y esos spin tienen una frecuencia en la cual rotan, en la cual generan ese microcampo magnético, y eso está determinado por una ecuación. Esa ecuación depende sobre todo del campo magnético externo al cual ese hidrógeno está sometido. Ustedes saben muy bien que la Tierra tiene un determinado campo magnético y que en el caso de los resonadores de alto campo son casi 30.000 veces más el campo electromagnético que se genera que el campo terrestre. Por lo cual, cuando uno ingresa un paciente al resonador, esos espines de hidrógeno que están dando o rotando sobre su eje en diferentes sentidos, al ingresarlo a un campo magnético, lo que se genera es esto, es que empiecen a generar esa rotación sobre su eje alineados, y alineados en forma longitudinal. Perfecto. Una vez que nosotros pusimos al paciente y lo sometimos al campo, lo que se le va a hacer es una excitación con radiofrecuencia. Al generar la excitación con radiofrecuencia, los espines empiezan a cambiar su eje de rotación y ya no lo hacen en el sentido longitudinal, sino que lo hacen en el sentido transversal. Y eso es que la señal longitudinal que tenían en su principio se va descomponiendo y se va ganando lo que es la señal transversal, hasta que se deja de generar radiofrecuencia y los espines empiezan a volver a la situación de reposo. Se va haciendo lentamente. Entonces, cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, ocurre lo que nosotros llamamos la relajación, es decir, dejamos de excitar a los protones, el campo, los espines se relajan y hay dos fenómenos que son simultáneos y que son independientes. Uno es que el componente transversal que se había ganado con la excitación a través de radiofrecuencia se va perdiendo. Eso es lo que se llama T2. Y se recupera el componente transversal, el componente longitudinal. Esos dos fenómenos son independientes y generan algún tipo de energía. Energía por la recuperación del componente longitudinal T1 y energía por el componente T2. Y esa señal es captada por las antenas, que también son receptoras, las antenas de radiofrecuencia, y se transforman en señal. Y por último, hay que explicar los gradientes. Es muy difícil de entender. Básicamente, yo lo que quiero saber, que sepan, es que los gradientes actúan a nivel transversal del cuerpo, generando que estos protones se diferencien en cuanto a su rotación. El primer paso es la codificación de fase, hace que los protones giren en el mismo sentido, pero con diferentes velocidades o frecuencias. Eso actúa diferenciando señales diversas a lo largo del cuerpo. Posteriormente, se produce la codificación de frecuencia, es decir, se hace rotar a los espines a través de diferentes campos magnéticos de diferentes formas, por lo cual se generan señales que son diferentes, que se agrupan y que posteriormente van a terminar dando una señal que diferencia un tejido del otro. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos nosotros cuando hablamos de la cardioresonancia? ¿Qué información nos da la cardioresonancia? Bueno, esta es una de las partes de la información que vamos a obtener de la resonancia cardíaca. Por un lado, ustedes ven acá la función a través de las secuencias de cine. Vamos a ver bien que generan la posibilidad de medir volumen y función sistólica biventricular. Después podemos caracterizar al músculo, al miocardio, podemos hacer caracterización tisular. Eso se hace con las secuencias de sangre negra potenciadas en T1 o sangre negra potenciadas en T2. Y hoy en día existen lo que se llaman los mapping, principalmente los mapeos T1 y los mapeos T2, que tienen mucha más sensibilidad para caracterizar el tejido miocárdico. Es decir, para ver si hay edema, para ver si hay fibrosis, para ver si hay aumento del espacio extracelular.
Entonces, función y volumen, caracterización tisular. Otra de las herramientas que tenemos con la resonancia es la posibilidad de ver cómo se perfunde el miocardio. Y podemos hacerlo a través de un estrés y compararlo con el reposo. Eso es lo que es la resonancia estrés de perfusión. Otra de las cuestiones que nos permite ver la resonancia es la posibilidad de medir flujos a través de una secuencia llamada contraste de fase, que tiene la particularidad de diferenciar aquellos espines de hidrógenos que están quietos, como los tejidos, que aquellos que están en movimiento, como pueden ser los glóbulos rojos. Y mediante esta secuencia podemos ver la dirección de los glóbulos rojos y cuánto es la magnitud que tiene ese flujo. Esto nos permite ver velocidades y también nos permite ver flujos regurgitantes. Otra de las cosas que nos brinda la resonancia es la posibilidad del realce tardío para ver fibrosis y la posibilidad de evaluar la viabilidad. También tenemos secuencias que son secuencias en tiempo real. Ya ahora les voy a mostrar que esta secuencia que están arriba de volumen y función no es un latido en sí, sino que es la conjunción de varios latidos. Pero también tenemos la posibilidad de hacer un latido en tiempo real con el paciente respirando. Eso nos da mucha información sobre todo la fisiología en casos de pericarditis constrictivas. Y también tenemos la posibilidad de hacer una angiografía. Esta es toda la información que nos brinda la resonancia cardíaca. Muy bien, ¿cómo empezamos nosotros un estudio de resonancia cardíaca? Bueno, lo que ustedes ven acá es lo que se llaman localizadores o scouting, que lo que hace son cortes en los planos del cuerpo, es decir, en el plano sagital, en el plano axial y en el plano coronal. Son secuencias que no tienen una muy buena definición, pero básicamente tienen la función de localizar el corazón dentro del cuerpo y ver grandes estructuras, como los grandes vasos, las venas, si tienen una adecuada disposición. A partir de estos localizadores nosotros vamos a ir afinando la puntería y haciendo los diferentes cortes del corazón. Vayamos primero a las secuencias de sangre blanca o ecogradientes, que son las volumétricas, la de función. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Es que este latido que ustedes están viendo acá no es un latido genuino, sino que está formado por varios ciclos cardíacos, en el cual en un ciclo se capturan y se procesan imagen de la primera parte de la sístole, el otro es la parte posterior de la sístole, la parte inicial de la diástole y la parte distal, o parte final, perdón, de la diástole. De ahí se forma este latido promedio. Por lo cual, a partir de esto, ustedes tienen que saber que si el paciente está respirando y el corazón se está moviendo, no vamos a tener una adecuada definición. Y por supuesto que si no tenemos un electro, no lo vamos a poder hacer en forma bien establecida. Y otra de las cosas, cuando este ritmo cardíaco del electro es irregular, la definición, como ven acá, no es tan buena como esta. Entonces, hay algunos artilugios para hacer que los latidos extrasistólicos, cuando hay arritmia ventricular, sean abolidos y se haga un latido adecuado, pero cuando la arritmia es muy densa, a veces es muy difícil obtener una adecuada señal. Entonces, esto es lo que pasa. Acá lo que estoy señalando yo es un paciente que no está gatillado con el electro y está respirando. A este paciente lo dejamos de respirar, pero todavía no gatillamos con el electrocardiograma. Y esta señal es un registro en donde el paciente está en apnea expiratoria, como se toman las imágenes, y gatillado con el electro. Fíjense cómo mejora la señal. Muy bien. ¿Cuáles son los cortes que nosotros usamos en la resonancia? Bueno, vamos a tratar de ver lo que más podamos. Esto es a partir de un localizador axial. Nosotros vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, la aurícula derecha. Entonces, a partir de este corte, nosotros vamos a indicarle al equipo que haga un corte que pase por el ápex del ventrículo izquierdo,
que pase por la válvula mitral, por el centro de la válvula mitral, y que pase por la aurícula. A partir de ese corte que nosotros le decimos que haga, obtenemos esto que está acá, que es el corte de 2 cámaras. Y a partir de ese corte de 2 cámaras, cortando en forma bien perpendicular, vamos a obtener lo que es el eje corto, en donde vamos a ver al ventrículo izquierdo, que estoy señalando acá, y el ventrículo derecho. Y a partir de ese corte, de eje corto, le pedimos al equipo que haga un corte que pase por medio de los músculos papilares, que son estos dos que están acá, y que llegue a la punta del ventrículo derecho. A partir de ese corte, nosotros obtenemos lo que es el de 4 cavidades, con el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Muy bien, a partir de estos dos cortes, el de 2 cámaras y el de 4 cámaras, nosotros le decimos al equipo que haga sucesivos cortes desde la base del ventrículo hasta la punta del ventrículo, cortado en forma bien perpendicular al septum, a la pared lateral, a la pared anterior y a la pared inferior, que vayamos desde la base hasta la punta, y nosotros al equipo le indicamos cuánto es el grosor de corte que queremos que le haga, y cuánto gap, es decir, cuánto separación hay entre corte y corte, o si no queremos ninguna separación, que todos los cortes sean seguidos sin ningún gap. Y lo que obtenemos es esto que está acá, que es el barrido en eje corto del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Entonces, este corte que está acá, bien basal, corresponde a este, y nosotros a medida que nos vamos yendo hacia la punta, vamos avanzando con todo el recorrido del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, hasta llegar al latido más apical, al corte más apical, perdón, que es esto, vendría a ser eso que está ahí. Muy bien, este corte es vital. Con este corte tenemos todas las caras del ventrículo izquierdo, tenemos gran parte del ventrículo derecho, nos permite ver si hay alguna alteración de la contractilidad regional, y fundamentalmente nos permite medir los volúmenes, ya sea telediastólico y telesistólico, el volumen endocárdico y el volumen epicárdico. Entonces, nosotros medimos volumen endocárdico, por el grosor de corte nos va a dar el volumen cavitario. El área epicárdica, por el grosor de corte, nos va a dar el volumen total. Si nosotros al volumen total le restamos el volumen de la cavidad, lo que nos va a quedar es el volumen de miocardio, y podemos sacar también la masa. El volumen cavitario medido en diástole, se lo restamos al volumen cavitario que tenemos en sístole, y eso nos va a dar el volumen sistólico. Si nosotros lo dividimos por el volumen diastólico, nos va a dar, y lo multiplicamos por 100, por supuesto, nos va a dar la fracción de eyección. Que en este caso, a diferencia de la ecocardiografía, no hace ninguna asunción geométrica. Por eso, hoy en día, la cardioresonancia está considerada el gold estándar para la medición de volúmenes y de función sistólica. Muy bien, otro de los cortes que nos permiten ver es a través de un corte con el 4 cámaras, o el 2 cámaras también se puede utilizar, que pase por la punta del ventrículo izquierdo, por el medio de la válvula mitral, y tome la aurícula izquierda, y tomamos en cuenta el último corte del barrido de eje corto, en donde está saliendo la aorta. Es decir, que los dos planos se orienten de esta manera. Al ser este corte, nosotros vamos a obtener esto, que es lo que vendría a ser el eje largo paraesternal izquierdo. Nosotros lo llamamos el de 3 cámaras, en donde tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, la aorta, y se ve parte del ventrículo derecho. Si nosotros hacemos un corte que pase siguiendo la aorta y llega hasta el ventrículo izquierdo, siempre en forma paralela al transcurrir de la aorta, lo que vamos a obtener es este corte que está acá, que es el corte de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Básicamente es un corte coronal. Acá nos permite ver bien la válvula aórtica, si tiene alguna regurgitación,
como vamos a ver después. Y a partir de estos dos cortes, es decir, del 3 cámaras y del tracto de salida del ventrículo izquierdo que nosotros obtenimos, podemos pasar en forma bien perpendicular a nivel de la aorta, pasamos y podemos ver el corte a nivel de la aorta en las secuencias de contraste de fase, que son las secuencias que evalúan el flujo a través de la aorta. Por lo cual podemos ver cuál es el flujo sistólico, es decir, el volumen sistólico que pasa a través de la aorta, y lo podemos medir de otra manera. Porque recuerden que también lo podemos hacer por Simpson, como les expliqué anteriormente. El ventrículo derecho es una de las grandes ventajas que tiene la resonancia, es la posibilidad de estudiarlo completamente al ventrículo derecho, que se nos hace muy difícil a través de ecocardiografía, por la disposición que tiene el ventrículo derecho. Entonces, al ventrículo derecho lo vemos en el 3 cámaras, como yo les decía, en el 4 cámaras, podemos hacer cortes del eje largo del ventrículo derecho, en donde vamos a ver el tracto de entrada, esta es la aurícula derecha, esta es la tricúspide, y tenemos el tracto de entrada, y a su vez también tenemos el tracto de salida, absolutamente en forma perpendicular unos de otros, a diferencia de lo que es el ventrículo izquierdo. Podemos medir también cortes en lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, y al ventrículo derecho lo podemos medir en todo lo que es el corte de eje corto. Entonces, esta cuestión no hace que nosotros podamos barrer al ventrículo derecho desde la base, desde la válvula tricúspide hacia la punta del ventrículo derecho, y ir haciendo las mismas mediciones que yo le dije con el ventrículo izquierdo. Es decir, medir el área endocavitaria en diástole, sumar los volúmenes, medir el área endocárdica en sístole, sumar los volúmenes en sístole, y la resta de eso nos va a dar el volumen sistólico del ventrículo derecho. Si nosotros el volumen sistólico lo dividimos sobre el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, nos va a dar la fracción de eyección. Pero también podemos evaluar al ventrículo derecho no desde la válvula tricúspide hacia el ápex, lo podemos evaluar también desde la cara inferior del ventrículo derecho hacia el tracto de salida, es decir, hacia la parte superior. Y vamos haciendo un barrido donde empieza con el tracto de salida del ventrículo derecho, nos vamos yendo más inferior y vamos desplegando todo el ventrículo derecho. Esto generalmente se usa cuando tenemos alguna duda o queremos ver bien la contractilidad regional, sobre todo cuando estamos buscando displasia remogénica del ventrículo derecho, para no dejarnos pasar algún aneurisma o alguna contractilidad alterada en forma regional. Esto también nos permite ver el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la arteria pulmonar, que en este caso está muy dilatada. Esta es la válvula pulmonar, acá nos permite ver bien la regurgitación. Podemos pasar un corte que vaya por la arteria pulmonar y bien paralelo a lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, y obtenemos lo que es el tracto de salida en forma axial. De esas dos vistas que nosotros obtuvimos, si hacemos cortes a nivel perpendicular, ya sea el tracto de salida axial o el tracto de salida sagital, es decir, dos planos ortogonales, vamos a encontrar esto que está acá, que es la válvula pulmonar. Y acá también nosotros podemos hacer secuencias que midan el flujo que pasa a ese nivel, como es en este caso. Acá está la arteria pulmonar y acá estamos midiendo lo que es la secuencia propiamente de contraste de fase, y nos permite evaluar el volumen sistólico de otra manera del ventrículo derecho. Las secuencias de sangre negra son secuencias estáticas, no son secuencias funcionales, son secuencias que nos permiten caracterizar. En este caso, las secuencias en T1 son secuencias que tratan de ir a buscar la grasa. Si ustedes se fijan acá, la grasa se ve blanca. Entonces, en las secuencias de T1, la grasa es blanca, salvo que usemos secuencias con supresión grasa, en donde se va a ver negro. Eso se usa generalmente en T2. Pero acá en este caso se ve cómo toda la grasa epicárdica, la grasa mediastinal, y entre la grasa epicárdica y la grasa mediastinal se distingue muy bien esta liñita que es el pericardio. Las imágenes potenciadas en T2, lo que generalmente nos va a dar información acerca de líquido, es decir, de edema.
Y fíjense cómo acá tenemos edema subendocárdico, acá tenemos edema subepicárdico, y acá tenemos un edema que es casi transmural. ¿Está? Las secuencias T2 se ve muy bien el edema. Fíjense, esto es una correlación entre lo que es las secuencias de cine arriba y las secuencias potenciadas en T2, en donde hay un edema en lo que es la parte del septum anterior y la pared anterior. Acá el septum medial también tiene edema, y algo de lo que es la pared, de lo que es el ápex. Y fíjense que en las secuencias de cine, como el ápex no tiene una adecuada contractilidad. Esta parte no se contrae bien en comparación con esto que le estoy señalando. Este es un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio. Ya vamos a ver cómo lo diferenciamos. Ojo que hay que tener en cuenta siempre cuando uno ve las imágenes estáticas, compararla con el cine, porque si ustedes fíjense acá, dicen, acá tiene edema subendocárdico, en esta parte, pero en realidad cuando vamos al cine, la pared es muy delgadita. Es solamente esto negro que está acá. Esto, blanco, es un artefacto. A este nivel la sangre no circula muy bien, hay éxtasis, por lo cual las secuencias no alcanzan a anular la sangre y volverla negra, por lo cual se ve blanco. Eso es un artefacto de flujo lento. La perfusión miocárdica es lo que evalúa las secuencias de primer paso del gadolinio. Son secuencias muy rápidas, que no tienen una definición muy buena desde el punto de vista de la resolución espacial, pero sí nos da cómo se va comportando el gadolinio, cómo se va pasando, y ya lo vamos a ver bien con las curvas que tiene el gadolinio. Pero usted empieza, el gadolinio llega al ventrículo derecho, se tiñe el ventrículo derecho, después llega a la cavidad del ventrículo izquierdo, y finalmente se tiñe todo el miocardio. A veces hay zonas que no alcanzan a teñirse, como se ve acá, eso negrito, y que probablemente tenga que ver con un infarto o una isquemia. Ya vamos a verlo bien. Las secuencias de contraste de fase son las secuencias que precisamente le decía yo que nos permiten ver flujo, porque evalúan los spin o los protones que están en movimiento. Entonces nosotros podemos hacer, en este caso, como estamos viendo acá, es la arteria pulmonar. Le decimos, marcamos con el ROI y le decimos que nos siga esa zona de interés durante todo el ciclo cardíaco, a ver las velocidades y dirección que tiene el flujo en este caso, y nos va a dar esta curva que está acá. Esta curva que está acá, esto es la parte sistólica. Acá en el 0 se cierra la válvula pulmonar, y fíjense que debajo sigue flujo y después vuelve al 0. Esto cuando se cierra la válvula pulmonar y hay flujo negativo, esto es lo que se llama un flujo reverso, que nos está indicando de que hay una insuficiencia en la válvula pulmonar. Y este software nos permite calcular cuánto es la fracción regurgitante en este paciente, que en este caso era un paciente que estaba operado de tetralogía de Fallot y que tenía una insuficiencia pulmonar severa, porque tenía una fracción de regurgitación de 63%. Es más de 40. Entonces, fíjense esto. Esto es lo que tendría que ser lo normal. Si nosotros medimos con el Simpson, como le había mostrado, y nos da 83 mililitros, cuando midamos a nivel del contraste de fase en la aorta, es decir, el flujo en la aorta, también nos tendría que dar 83 mililitros. Lo mismo pasa con el ventrículo derecho. Si nosotros medimos por Simpson, el ventrículo derecho tendría que ser 83 milímetros, y si medimos a nivel de la arteria pulmonar, también tendría que ser 83. ¿Está? ¿Por qué? Porque el flujo es constante en todos los lugares cuando no hay ninguna alteración. Por supuesto que en resonancia esto no ocurre, que sea precisamente el mismo número, pero generalmente tiene que haber hasta 10 mililitros de diferencia, puede ser tomado como un error de la medición del método. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso, en una insuficiencia mitral? Si nosotros hacemos la volumetría con el Simpson, nos da 128 mililitros de volumen sistólico. Y cuando nosotros medimos el contraste de fase, es decir, lo que está pasando a nivel de la aorta, nos da 83 mililitros. Y si vamos al lado derecho, también nos da 83 mililitros. Por lo cual, si el Simpson nos está diciendo que saca 128, pero en la aorta solamente pasan 83, de la diferencia entre 128 menos 83 es el volumen regurgitante. Y esa es la manera que nosotros tenemos de evaluar
en forma indirecta el grado de insuficiencia mitral. También podemos hacerlo del lado derecho con la insuficiencia tricuspidia. Y lo mismo cuando hay algún shunt. Fíjense que en este caso hay una comunicación interauricular, entonces los volúmenes que salen del ventrículo izquierdo, del ventrículo y en la aorta, son lo mismo, excepto que haya alguna regurgitación, pero son los mismos. Pero el volumen que está pasando o que está eyectando el ventrículo derecho y lo que está pasando por la pulmonar es mayor. Con lo cual uno intuye de que hay un shunteo. De la diferencia entre el volumen en aorta y el volumen en la pulmonar es lo que se llama el QPQS, que en este caso va a dar 1,60, 1,70. La otra de las secuencias que tenemos es el realce tardío gadolinio. El realce tardío gadolinio se entiende como una acumulación anormal del medio de contraste en un tejido, en este caso el miocardio, y que generalmente se produce en forma tardía, o sea, se almacena a nivel miocardio en forma tardía. Generalmente el realce tardío gadolinio se hace, la secuencia de realce tardío gadolinio, entre los 7 y los 20 minutos. Generalmente entre los 7 y los 14 minutos hacemos las secuencias de realce tardío después de haber inyectado. Entonces, en el miocardio normal, cuando nosotros tenemos la membrana intacta, el gadolinio no entra. El gadolinio es básicamente un medio de contraste extracelular. Pero cuando nosotros estamos en el marco de un infarto agudo de miocardio, hay algún tipo de disrupción de la membrana celular y en forma pasiva el gadolinio puede entrar. Y por supuesto, cuando ya las células miocárdicas fueron reemplazadas por fibrosis, al gadolinio le apasiona el colágeno. Y ahí es donde se deposita con marcada avidez. Entonces, ¿cuál es la curva del gadolinio? Nosotros inyectamos, lo primero, como ustedes vieron en las imágenes de perfusión, lo primero que aumenta es el pool sanguíneo, se llenan las cavidades, primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo. Y después llega el gadolinio al miocardio, se tiñe el miocardio. Hay una diferenciación, el miocardio que tiene algún tipo de obstrucción en las arterias no llega de la misma manera que el miocardio que no está isquémico. Y tardíamente, las zonas que están infartadas, el gadolinio se empieza a acumular. En cambio, en el miocardio normal, el gadolinio se va lavando. De la diferencia de estos dos, es decir, el tejido que tiene realce tardío va a ser blanco y el que es normal va a ser negro. Muy bien. ¿Y qué tiene la particularidad, comparándolo con la medicina nuclear? Es la posibilidad de detectar infartos muy chicos. Esto es una correlación bien precisa cuando se hacían en perro un SPECT cardíaco, un realce tardío con gadolinio y se lo comparaba con la necropsia. Fíjense la correlación que tiene la resonancia con lo hallado en la necrología. Infartos muy pequeños son detectados por la resonancia, a diferencia de lo que es la medicina nuclear. Y esto es como se ve un realce tardío, esto es lo normal, es un miocardio que no está necrótico, y esto todo está acá, está todo necrótico. En este caso es transmural. ¿Está? Lo mismo que está acá. Y es importante, y esto ténganlo en cuenta, el patrón que tienen los realce tardíos. Y es importante que ustedes diferencien los patrones isquémicos de los no isquémicos. Cuando estamos en presencia de realce tardío transmural y subendocárdico, es un componente o un patrón de isquemia. El no isquémico puede ser a nivel focal, puede ser mesocárdico, puede ser subepicárdico, también puede ser subendocárdico, pero generalmente, y esto aparece mucho en la amiloidosis, generalmente no sigue un territorio coronario. Y generalmente es difuso, es decir, todo el subendocardio de los diferentes segmentos está afectado. Entonces, esta diapositiva es muy importante porque el realce tardío gadolinio nos permite diferenciar los dos grandes patrones, isquémicos y no isquémicos. Otras secuencias, como ya lo había dicho, tenemos la posibilidad de hacer una
angiografía. Esto sobre todo nos permite ver bien la vasculatura pulmonar, la vasculatura de la aorta torácica, las venas pulmonares, los drenajes venosos, como en este caso, que esta es una angiografía y este es un volumen rendering, es una reconstrucción volumétrica, en donde se ve bien cómo hay un drenaje de una vena pulmonar en la vena cava inferior, este es el síndrome de cimitarra. También nos permite evaluar a través de la angiografía y juntarlo con la secuencia de contraste de fase, es decir, de flujo, en este caso de un paciente en donde tiene una coartación a este nivel, y fíjense que la coartación acá abajo, como se ve esto negrito acá, esto quiere decir que hay una aceleración, con lo cual es una coartación que tiene una repercusión. Después uno puede medir con resonancia esas velocidades. Los T1 mapping, que son secuencias nuevas, como yo le había dicho, de caracterización tisular, nosotros acá en Santa Fe no tenemos, no hay acá en la ciudad. Son secuencias nuevas, que lo que básicamente permite, el T1 mapping, que es el que estamos viendo, permite diferenciar de lo que es la afectación regional de lo que es la afectación difusa. ¿Y cómo es esto? Básicamente, cuando hay fibrosis difusa, es decir, que involucra a todo el miocardio, no tenemos la posibilidad de hacer un contraste, porque esto básicamente, el contraste tardío, el realce tardío gadolinio, básicamente diferencia una zona que no tiene realce tardío de una zona que tiene, y ese es el contraste que se produce. Ahora, cuando todo el miocardio está difuso, es difícil de encontrar un parámetro, porque esto es comparativo, la zona de mayor contraste con la zona de menor contraste. Cuando hay afectación difusa, es difícil de ver. Y para eso están las secuencias de T1 mapping, que básicamente generan un mapeo de todo el corazón y nos dicen qué valor de T1 tiene cada región del miocardio. Cuando este valor está elevado, nos estaría indicando de que hay fibrosis. Es decir, le está dando un puntaje, un valor al grado de fibrosis. También nos permite, a través del T1 mapping, nos permite calcular cuánto es el volumen extracelular. Y esto se hace, bueno, no importa que lo sepan, necesitamos hacer secuencias de T1 mapping antes de hacer el contraste y posterior a hacer el contraste. Y tenemos que saber cuál es el hematocrito del paciente, y con eso nos permite estimar cuánto es el volumen del tejido extracelular. Generalmente son situaciones que aumentan en determinadas patologías, ya sea el volumen extracelular como los tiempos de mapeo T1. La cardiopatía isquémica y las amiloidosis son las patologías que generalmente tienen más alto nivel de volumen extracelular y de T1 mapping. Otras secuencias que tenemos, no tenemos acá, son las secuencias de deformación miocárdica, es el strain. ¿Cómo se usa con el ecocardiograma? El strain tiene una medición que es diferente. En ecocardiograma generalmente nosotros lo medimos por speckle tracking. Acá se usa lo que se llama el Fuji tracking, pero básicamente tiene el mismo concepto, es decir, la alteración en la deformación de la pared miocárdica, independientemente de los valores de fracción de eyección. Lo podemos medir el strain longitudinal, el strain circunferencial y el strain radial. Muy bien, algunas cosas antes de pasar a la otra charla. Tengan en cuenta las precauciones cuando soliciten una resonancia del gadolinio. Efectos tóxicos y anafilaxia, rarísimos. Rarísimos la anafilaxia. Es muy, muy raro. El otro día tuve por primera vez un paciente que hizo una reacción cutánea, un rash bastante importante, pero sin compromiso ni edema de glotis ni nada por el estilo. Con corticoides anduvo muy bien. Esto tiene en mi caso, 1 en 1000. Sí, tienen más frecuentemente las cefaleas, sumamente transitoria, vómitos, náusea, eso puede llegar a dar. La nefrotoxicidad, es raro que tenga nefrotoxicidad con las dosis que nosotros usamos habitualmente.
pero bueno, con dosis de más de 0,3 milimol por kilogramo de peso puede tener algún tipo de afectación directa a nivel renal. ¿Qué pasa con el embarazo? Generalmente, si la paciente no es una condición indispensable hacer una resonancia, todos estos pacientes generalmente uno lo deja de hacer. Cuando es indispensable realizarlo en una paciente embarazada, generalmente no se usa gadolinio. ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta. Y en el caso de la lactancia, lo que se dice, hay alguna bibliografía que dice que no hay ningún inconveniente, otro lo que se dice es que 24 horas posteriores a la infusión de gadolinio no se debe amamantar, y después sí se continúa el amamantamiento. Pero lo más importante es los pacientes que tienen insuficiencia renal, es decir, una creatinina de menos de 30 mililitros por minuto de clearance, está contraindicado por la posibilidad de la fibrosis sistémica nefrogénica, que es una enfermedad grave, muy grave, y que está relacionada con el gadolinio. Hace mucho tiempo que no está reportada una fibrosis sistémica nefrogénica. Los primeros casos que se dieron, o los casos que se dieron en realidad, fueron dados con el gadolinio que se llama, que no son de estructura compleja. Hoy en día se usa este tipo de gadolinios, pero igualmente, que no han sido reportados con fibrosis sistémica nefrogénica, pero igual, si el paciente tiene un clear en menos de 30, no se debería hacer una resonancia con gadolinio. Los pacientes con insuficiencia hepática está contraindicado y el trasplante hepático también. ¿Qué pasa con los pacientes en diálisis? Es bastante controversial, no hay ninguna evidencia sólida. Hay algunas guías que dicen que si uno da el gadolinio y dentro de la hora o 2 horas se hace la diálisis, se podría hacer en forma segura. Generalmente es bastante complicado porque uno tiene que coincidir que el paciente sale del estudio y se tiene que ir a diálisis. Entonces, acá, en estos casos, siempre el riesgo-beneficio es lo que prevalece. ¿Qué pasa con marcapasos y desfibriladores automáticos? Hoy en día ya es cada vez más habitual implantar marcapasos que son resonables. De todas maneras, el riesgo es mayor, y de todas maneras, yo he hecho 2, no acá en Santa Fe, sino en Buenos Aires, 2 con marcapasos, y la verdad que no sirvieron para nada, porque el artefacto que genera a veces te hace muy difícil evaluar el corazón. Entonces, es bastante raro, pero se puede hacer hoy en día. Las prótesis valvulares, cualquiera, no hay ningún problema de las prótesis valvulares, excepto la de jaula bola, que son viejas y es raro de encontrar. Los STEM, absolutamente ninguna alteración, los mismos que los dispositivos de cierre tipo de la comunicación interauricular, tampoco hay ningún problema. Los implantes cocleares y los clips cerebrales para cierre de aneurisma, eso hay que fijarse bien qué tipo de material se usó, porque algunos se permiten y otros tienen contraindicaciones. Eso se busca en una página que es una página muy amplia que se llama MRI Safety, que te indica cuál sí y cuál no. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta mientras preparo la otra clase? ¿Están vivos? No. No, todo Bueno, bien. si no se aguantaron esta, ahora viene la... Bueno, tengo problema acá con el... Muy bien.
Bueno, ahí ven la pantalla mía. Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a tratar de ver rápidamente lo de las indicaciones. Bueno, la cardiopatía isquémica, ¿en qué circunstancias la podemos usar a la resonancia cardíaca? Bueno, uno, evaluar el infarto agudo y las complicaciones, las posibles complicaciones. Básicamente, lo de las complicaciones uno lo detecta con el ecocardiograma, las complicaciones agudas, que uno puede reafirmar con la resonancia. Otra es la evaluación de la perfusión miocárdica a través de la resonancia estrés, y otro, el infarto crónico, es decir, la evaluación de la viabilidad. En el infarto agudo, ustedes saben muy bien que cuando se ocluye una arteria epicárdica, lo que se va a generar es una reducción del flujo sanguíneo en el territorio en el cual el lecho vascular está dependiente de esa arteria que se obstruyó. Eso se conoce como el miocardio en riesgo. Y es lo que vemos acá, digamos, cuando se obstruye a los 15 minutos, hay un área que está en riesgo. Y que si la arteria no se abre, ese área en riesgo se empieza a ir desde subendocardio hacia el subepicardio, o hacia el epicardio, extendiendo, y que es el foco necrótico. Y ojo que el área en riesgo a veces cambia, porque fíjense que este paciente tiene un área de riesgo menor que este paciente. Este paciente tenía un área en riesgo mucho mayor cuando se obstruyó la supuesta arteria, y acá tenías menor. Pero en este caso, todo lo que estaba en riesgo terminó siendo infartado, que está en blanco. En cambio acá, en esta área grande, mayor, solamente la mitad de lo que es el miocardio terminó con un infarto, en este caso marcado con blanco. Probablemente porque en uno se abrió la arteria y en el otro no se abrió la arteria en el momento adecuado. Entonces, cuando nosotros tenemos un miocardio en riesgo, nosotros vamos a encontrar diferentes capas, en donde la capa más superficial, es decir, la primera instancia es lo que se llama el miocardio en riesgo, que vamos a tener los cambios que se generan por la isquemia, va a generarse aumento del lactato y la osmolaridad, con lo cual ese aumento de la osmolaridad lo que va a generar es edema intersticial, y que ese edema intersticial, de no surgir una revascularización, va a ir hacia la necrosis. Y va a haber una zona de intersección en donde vamos a tener la zona perinfarto con la zona que solamente tiene edema, el infarto hemorrágico y ya el miocardio constituido en forma bien establecida a través de lo que es el miocardio necrótico. Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo y hay una oclusión coronaria, lo que se va a generar es edema en primer paso. Y yo le dije muy bien que las secuencias T2 ven muy bien el edema miocárdico, como es en este caso. Acá tenemos edema, en el territorio de la descendente anterior, acá en el territorio de la circunfleja o coronaria derecha. Y entonces nosotros podemos ver cuánto es el área en riesgo que tiene ese miocardio. Sacamos la masa miocárdica absoluta, como yo le dije que se podía sacar la masa, y sacamos la masa del edema que nosotros marcamos acá en T2. Y eso es el área en riesgo. Es la masa en riesgo sobre la masa total. Después tenemos la necrosis miocárdica, que yo le había dicho que tiene una excelente correlación con la necrosis, en donde a través del realce tardío gadolíneo nosotros vamos a ver al miocardio necrótico de color blanco y al miocardio normal, es decir, libre de necrosis, negro. Esto es lo mismo que le había dicho. Nosotros podemos tener en el infarto agudo, a pesar de que no hay necrosis todavía en el proceso de edema, podemos haber realce tardío gadolíneo porque esas células están deterioradas, su membrana no está intacta, entonces el gadolínio penetra en forma pasiva a la célula. Pero cuando ya hay fibrosis, necrosis establecida, el gadolínio es aún más fuerte. Entonces nosotros podemos estimar cuál es el miocardio salvado. Habíamos dicho que el área isquémica, el área en riesgo, era determinada por el edema, que es esto que está acá. Y el área necrótica no va a estar determinada por el realce tardío. ¿Estamos? Entonces, de la diferencia de la masa necrótica y el área en riesgo, nos va a dar la posibilidad de establecer
cuánto miocardio nosotros salvamos. Por ejemplo, como le había dado con el gráfico, el área isquémica, el área en riesgo A y el área en riesgo B. Otra de las cosas que nosotros vemos en la parte aguda del síndrome coronario postinfarto es lo que es la obstrucción microvascular. Nosotros siempre tenemos un balance entre el beneficio de una reperfusión coronaria para después disminuir el grado de necrosis y el daño que nosotros podemos hacer por la reperfusión. Y eso depende de la duración de la oclusión coronaria. El daño por reperfusión se produce porque hay un aumento abrupto del calcio intracelular. Entonces, ese calcio intracelular genera un incremento del edema aún mayor a nivel de las células endoteliales. También hay un componente inflamatorio, hay un acúmulo hemático y hay un desencadenamiento de la cascada de coagulación, empezando por las plaquetas. Eso hace que la microvasculatura se tape. ¿Y cómo lo vemos nosotros en la resonancia? Lo vemos como dentro de todo esto blanco, como un islote negro. Eso es la obstrucción microvascular, que si nosotros hacemos el realce tardío a los 3 minutos, va a ser marcado. Pero si hacemos el realce más tarde, fíjense que esta zona disminuye con respecto a esto. Entonces, por lo cual se hace generalmente entre los 7 y los 10 minutos. Esto, la presencia de obstrucción microvascular o no reflow, es un indicador de mala evolución, de remodelado negativo, y es un parámetro de pronóstico. ¿Tá? Este es un estudio ya de hace algunos años en donde la presencia de obstrucción microvascular tardía, es decir, cuando se hacía más allá de los 15 minutos, era un parámetro predictor. La resonancia es 3. Entonces, esta es la técnica de primer paso, como yo le dije. Fíjense cómo acá lo estamos haciendo y llega al ventrículo derecho, llega al ventrículo izquierdo y se perfunde el miocardio. ¿Tá? Acá hay una pequeña hipocaptación, muy chiquitita. Esto es en el esfuerzo, o sea, el estrés con el vasodilatador, y esto es en reposo. Básicamente mejora un poquitito esto, pero lo que tiene este paciente es una necrosis que ocupa más del 50% del subendocardio. Los fármacos que se utilizan son los mismos que se utilizan en la cámara gamma o en el ecoestrés. Básicamente acá en Argentina es el dipiriadamol, la adenosina es inviable por su precio y el regadenoson ni hablar. ¿Cuál es la rutina que se hace en la resonancia de estrés de perfusión? Se hacen los cortes de 2, 3 y 4 cámaras, se hace los ejes cortos en tres partes, apical, medial y basal, 3 cortes, y se hace la infusión de el vasodilatador, en nuestro caso el dipiriadamol. Y ahí se hacen las secuencias de perfusión en estrés. Después se hace el cine de eje corto y posteriormente se vuelve a inyectar gadolinio para hacer la perfusión en reposo. Y por último, a los 15 minutos se hace la secuencia de realce tardío de gadolinio. Entonces, veamos esto. Este es un paciente que tiene una adecuada función sistólica, parecería tener un miocardio no compacto, eso después lo podemos discutir, no es al tema, con muy buena función sistólica. Ahí está el barrido de base a punta, no parece tener tanta alteración en la contractilidad, y esta es la perfusión en esfuerzo, es decir, no en esfuerzo, sino con vasodilatador. Fíjese que hay una bandita negra en donde el contraste no llega, acá, en lo que es inferior e inferolateral, y parcialmente anterolateral, y esto es en reposo. Y eso mejoró en reposo. No sé si lo alcanzan a notar. Ahí se lo retrocedo. Esto que está acá, vamos a retrocedérselo un poquito más. Y a ver si puedo parar. Ahí lo paré. Esto negro que está acá, y esto negro que se ve acá en la parte medial, es el gadolinio que no llegó a ese territorio subendocárdico. Esto es bajo
vasodilatador. Y esto se hace, acá se vuelve a repetir, esto es vasodilatador, y ahora vamos a ver la Adri, antes perfusión. que pongas la cinecoronariografía, ¿qué vaso sospecharía el residente? Perdón. A ver, yo se lo... Acá no hay trastorno de la contractilidad. Acá tampoco. Podría verse en el eje corto algún trastorno en la contractilidad de lo que es lo ínferolateral. Entonces, en el eje corto, nosotros tenemos, igual que la ecocardiografía, tenemos lo anterior, tenemos lo anterolateral, tenemos lo inferolateral, tenemos lo inferior, lo septal posterior y lo septal anterior. Esos 6 segmentos están a nivel basal y a nivel medial. A nivel apical tenemos lo anterior, lo lateral, lo inferior y lo anterior. Y lo septal, perdón. Entonces, nosotros lo que vemos es un déficit de perfusión, es decir, esto negro bien subendocárdico se ve a nivel parcialmente lo anterolateral, lo inferolateral y lo inferior. ¿Qué les parece que puede llegar a ser? Arri. ¿La coronaria derecha o el circunflejo? ¿Cuál de las dos? Y me la juego por la coronaria derecha. Sí, lo que llama la atención es que también tiene un déficit de perfusión bien anterolateral. Lo anterolateral, la derecha, podríamos hablar de un poquito más, pero muy bien lo que dijiste. Esta es la cinecoronografía, tiene la circunfleja que está tapada. Acá se ve que la coronaria, la descendente posterior, se ve por circulación colateral. Algo. Y la derecha está ocluida. Y también tiene una lesión ahí proximal bien severa, acá. Y se ve también por circulación colateral. Parecería ser dos arterias, dos territorios. Muy bien. Esto es para ver, digamos, fíjense cómo el estrés vasodilatador tiene toda una hipoperfusión anterior, anterolateral, también en el septum. Y cuando se hace en reposo, esa hipoperfusión desaparece. Esto es isquemia. Esto es lo que ustedes ven en la cámara gamma como hipoperfusión. Nada más que en este estudio lo tenemos en forma dinámica, real, en el mismo momento, y a su vez a esto le podemos combinar la función, ya sea regional y global, con el GON estándar, y a su vez podemos diferenciar de lo que es isquemia, también asociar el tema de la necrosis con el realce tardío. Muy bien, otro estrés que se puede hacer con dobutamina es, otro estrés es con dobutamina. ¿tá? Este es un caso en donde se hizo dobutamina a altas dosis. Arriba tenemos todo lo que es el reposo y abajo es con la dobutamina. Acá es en el eje corto. Entonces, esto es reposo. Fíjense que acá en reposo yo lo voy a ir señalando. Esto que está acá está muy quieto, no se mueve, ¿tá? Que es lo inferior. Lo otro parecería tener una buena contractilidad. Cuando le hacemos la dobutamina, la máxima dosis de dobutamina, esto inferior sigue sin moverse, pero todo lo otro, comparen esto con esto con esto y esto con esto, todos los otros territorios parecerían no tener ninguna alteración en la contractilidad. Esto es en reposo y esto es en esfuerzo, con dobutamina, perdón, y lo que vemos es lo que veíamos acá en lo inferior, lo que se ve es una quinesia inferior. Pero cuando hacemos dobutamina, la contractilidad muy bien al resto de los segmentos, excepto lo inferior. De hecho,
solo lo único que tiene es una necrosis inferior sin isquemia. Acá se ve bien el realce tardío, bueno, está medio difusa la imagen acá. Muy bien, en este caso la perfusión por resonancia comparado con el SPECT ha mostrado que tiene una mejor sensibilidad para detectar alteraciones de la perfusión, pero no es tan específica. ¿Tá? Eso por ahí tiene que ver porque a veces esa hipoperfusión que yo le estaba mostrando son en realidad artefactos. Entonces por eso a veces uno no es tan específico. Es decir, marca como algo hipoperfundido cuando en realidad es un artefacto. El otro es la viabilidad, es decir, la detección del miocardio hibernado a través de lo que es el realce tardío. El realce tardío puede ser, en este caso estamos hablando de algo isquémico, tiene que ser subendocárdico o transmural. Acá ves un infarto pequeñito en la cara inferior que involucra solamente el 25% de la pared, 25 al 50%. Acá tenemos territorios que están casi el 50 al 70% en este nivel, y esto que vemos acá es un infarto anterior, anteroseptal y anterolateral transmural. Lo mismo la precisión para saber la isquemia. Este es el viejo trabajo de Raymond King, pionero de lo que estableció al realce tardío como marcador de viabilidad. Entonces fíjense antes de la revascularización cómo en diástole, y esto es sístole, fíjense cómo todo esto se queda. Y él muestra que tiene todo un infarto que es transmural, ocupa toda la pared, y que después de la revascularización, esta contractilidad no mejoró. Entonces uno tiene la posibilidad de evaluar la función, ya sea global como regional, y ver el realce tardío que tiene el paciente. Y fíjense que si nosotros ampliamos esta zona a nivel 1, acá la pared es todo esto que está acá, y lo que compromete es menos del 50%. En cambio acá, que es a nivel 2, que está ampliado, acá es transmural, y a este nivel solamente esto solo queda de miocardio, es más del 75%. En este caso podríamos hablar que este sector puede haber algo de viabilidad, por supuesto a este nivel no lo hay. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo de Raymond King, que ya tiene más de 20 años, en donde ellos vieron que los pacientes que tienen entre 51 y 75 la posibilidad de mejorar es muy poco. Y esto es lo que se ve, esto, fíjense, combina lo que es el cine en eje corto con el realce tardío. Y el realce tardío, fíjense cómo tiene toda una necrosis inferior, transmural en este paciente, y también parcialmente ápico inferior. Este paciente no tiene viabilidad. Entonces, alguna de las maneras que tenemos de evaluar con la resonancia es si el paciente tiene realce tardío de gadolinio, es una enfermedad coronaria. Este es un ejemplo. Este paciente tiene realce tardío de gadolinio y la perfusión no tiene isquemia, ¿tá? Y tiene una lesión del 70% de la circunfleja. Es un paciente que ha tenido un infarto y que actualmente la circunfleja, como está abierta con esa lesión, no le genera isquemia. El paciente 2 es un paciente que no tiene necrosis, no hay nada blanco, pero cuando se le hace la estrés de perfusión tiene una hipocaptación a nivel septal y anterior. Este paciente tiene una lesión en la descendente anterior, del 95% proximal. Y esto que está acá es importante, que no tiene necrosis, y esto se ve hipoperfundido negro en el esfuerzo, en el estrés, y también se ve en el reposo. Eso es importante de discriminar porque eso precisamente es un artefacto. Muy bien, otra de las cuestiones es el MINOCA. La resonancia en las guías nuevas han salido como clase 1, indicación de pacientes que tienen infarto y que tienen coronarias sin lesiones significativas o sin lesiones. Es importante, esto ya hace bastante años, un grupo del doctor Miguel Ángel García Fernández, en Madrid, ellos evaluaron 80 pacientes y que tenían un síndrome coronario agudo que terminó yéndose sin lesiones coronarias. Le hicieron resonancias y ellos vieron que en un 63% de los pacientes se trataba de una miocarditis. En un 15%, en realidad habían tenido un infarto.
Y bueno, el Takotsubo y los fenómenos pericárdicos también hay que tener en cuenta, solamente encontraron en el 5% de los pacientes que no pudieron llegar a un diagnóstico preciso. Y este es un estudio en donde evalúa muy importante, en donde vieron a 200 pacientes que tenían minoca con elevación de las troponinas. Ellos vieron que tuvieron que hacer el cambio de diagnóstico en casi un 30%, y más del 30%, sumándolo los dos, ese cambio en el diagnóstico marcaba un cambio en el manejo que este paciente se iba a dar. Así que con el advenimiento de la cardioresonancia, al menos a diferencia de cuando yo hice la residencia, a estos pacientes hay que estudiarlo. Muchas veces nosotros cuando hacíamos la residencia y entraba un paciente con un síndrome coronario agudo y no tenía lesiones coronarias, decíamos que era dolor de otro origen, que no era cardíaco. Hoy en día, por las guías, está indicado hacer una resonancia para determinar cuál es. Y esa resonancia tendría que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la sensibilidad diagnóstica cae mucho después de las 2 semanas del evento, hacer la resonancia. Bueno, este es un caso de un paciente con un Takotsubo. Fíjense que tienen coronarias normales, hasta ahí nomás, pero lo que tiene es una quinesia bien marcada en lo que es el ápex de los segmentos apicales, ya sea en 4 cámaras, en 2 cámaras o en 3 cámaras, y el paciente, a pesar de tener ese trastorno de contractilidad, no tiene nada de realce. Otro es la miocarditis. Esto es un paciente que consultó por un síndrome coronario agudo, coronarias normales, y lo que se ve es un patrón de realce tardío que estoy señalando acá, que fíjense que no es subendocárdico, sino todo lo contrario, es epicárdico, subepicárdico y mesocárdico, es decir, un patrón no isquémico, que compatible con miocarditis. Y este que vimos con el doctor Perelló es interesante porque es una mujer de 54 años, sin factores de riesgo conocidos, dolor precordial de 2 horas de evolución, y fíjense que en el electro tiene un supradesnivel marcado en la cara anterior. La cara inferior también parecería tener algo de supradesnivel con onda Q, y en realidad no sería un minoca, porque puede tener algo de enfermedad coronaria, sobre todo en la descendente anterior, que dejaban muchas dudas. La circunfleja y la derecha no tenían grandes cosas, por lo cual uno podía llegar a decir que el evento coronario fue por algún problema de la descendente anterior. Bueno, se le pidió una resonancia, y en la resonancia lo que tiene, fíjense, estas son las secuencias de T2, donde se ve edema a este nivel, que este nivel es inferolateral y parcialmente inferior, y también edema en lo anterior. Algo de edema inferior. Y el trastorno de contractilidad que tenía este paciente era a nivel inferior y también parte de lo que es los segmentos apicales y anterior. Y en el realce tardío de gadolinio, lo que se ve es una necrosis que afecta la cara anterior y septal anterior, básicamente, y también lo inferolateral. Acá se ve muy bien lo que yo le decía de la obstrucción microvascular. Acá tiene obstrucción microvascular a este nivel y tiene obstrucción microvascular a este nivel. Toda la cara anteroseptal medial y lo apical del septum está volado, con todas estas imágenes rosariadas que son obstrucciones microvasculares. Y también tiene a nivel inferolateral. Ustedes me dirán, bueno, ahora es algo nuevo, lo anterior, y ya tenía un infarto previo inferoposterior. Pero yo le digo, esto es agudo los dos porque tiene edema en los dos lados. Tiene edema acá en lo inferoposterior y tiene edema en lo anterior. Es decir, es un evento agudo en 2 territorios diferentes, en una arteriografía que no es concluyente. Probablemente sea un vasoespasmo. Muy bien, miocardiopatías. Estas son las clasificaciones. Le vuelvo a repetir, es importante determinar entre patrón isquémico y patrón no isquémico.
vayamos básicamente a lo que es la resonancia en las diferentes cardiopatías. La cardiopatía dilatada idiopática. Es importante el tema de la resonancia, una para ver la función y determinar bien los volúmenes y función sistólica, y otro para ver si tienen realce o no. ¿Por qué? Porque el realce es un predictor de eventos. Este es un estudio en donde se comparó pacientes con una enfermedad isquémica y pacientes con enfermedad no isquémica. Ustedes saben muy bien que la miocardiopatía dilatada isquémica tiene peor pronóstico que la no isquémica. Pero si ustedes se evalúan acá, en las curvas de sobrevida, los pacientes que tenían una miocardiopatía dilatada idiopática sin realce tardío gadolinio tenían una sobrevida mucho mejor, y que aquellos pacientes que tenían una miocardiopatía dilatada no isquémica y que tenían realce tardío de gadolinio, acá en este caso que está acá, la sobrevida era similar a la de aquellos pacientes que eran coronarios. Y estos pacientes fueron a terapia de resincronización. Los volúmenes mejoraron en aquellos pacientes que no tenían realce tardío de gadolinio. Y eso es importante porque ya sea en cualquier estudio, ya sea en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección de menos del 35% o que tienen más del 35%, o en aquellos pacientes que se hizo o no se hizo prevención primaria de enfermedad por muerte súbita, el realce tardío marca pronóstico. Esto es un metaanálisis de casi 3.000 pacientes. Y el componente del realce tardío también es importante, porque cuando tenés una afectación septal y lateral, tienen pronóstico mucho peor cuando es solamente en un solo sector. Otro de los casos de las miocardiopatías que la resonancia ayuda mucho es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Nos permite ver bien la extensión de la afectación. En el eco a veces es muy difícil de ver algunas paredes del ventrículo derecho. Acá con los diferentes cortes, como yo les mostré, podemos verlo. Y tenemos los criterios mayores y los criterios menores, que no vale la pena ahora decirlo, pero es en este caso, fíjense, todos estos aneurismas que se ven y cómo tiene esa marcada dilatación y deterioro en la contractilidad. Este es un paciente que tuvimos en el Cuyen, en donde, fíjense cómo tiene todas estas cuestiones arresariadas, esos son microaneurismas, con una depresión bien marcada, con esta aquinesia a este nivel. Esta es una displasia ritmogénica que también tiene compromiso del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, perdón. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque cambia la sobrevida de los pacientes cuando hay compromiso del ventrículo izquierdo. De hecho, si uno se pone a ver, la resonancia magnética, básicamente los scores de riesgo para calcular el riesgo de muerte súbita, cuando está involucrado el ventrículo izquierdo, no son tan precisos para estimar. Entonces, uno a partir de la resonancia, si no tiene nada, no hace nada. Si tiene solamente afectación del ventrículo derecho, hace el cálculo, el score de riesgo, pero si tiene involucrado, ya sea en forma biventricular o solamente el ventrículo izquierdo, estaría indicado de por sí y no se podría hacer el score, porque no es tan preciso, el desfibrilador. La miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, la resonancia nos permite ver, ya sea para establecer el diagnóstico, ver qué forma de miocardiopatía tiene, la funcionalidad, para discriminar con otros diagnósticos diferenciales, para hacer el screening en pacientes que son familiares de pacientes que tienen miocardiopatía, nos permite planificar el tratamiento, a ver cómo tiene que ser la miomectomía. Ustedes saben muy bien porque para hacer miomectomía tiene que tener un determinado grosor. El ecocardiograma a veces no es tan fehaciente para medir adecuadamente el grosor. Y por supuesto también nos da el pronóstico de estos pacientes, básicamente con el realce tardío de gadolinio. Entonces acá vemos una hipertrofia lateral que a veces es muy difícil de ver en los pacientes con el ecocardiograma. Esta es una miocardiopatía que afecta el septum, con algo de movimiento anterior de la valva anterior. Esto es una miocardiopatía hipertrófica simétrica. Acá lo vemos muy bien cómo afecta el tracto de salida, la obstrucción del tracto de salida. Fíjense cómo se acelera la sangre. Hay algo negro, eso es aceleración de la sangre.
esta es una miocardiopatía hipertrófica medio ventricular, con una obstrucción a nivel del medio, de la mitad del ventrículo. Esto generalmente puede llevar a lo que se llama un aneurisma, cuando es muy marcado, como en este caso tiene un aneurisma y ahí se ve un trombito también. Es decir, nos permite ver la posibilidad de analizar adecuadamente la morfología. Este es un paciente que tenía todas ondas T negativas en la cara anterior, tenía entre 150 y 200 camaragamas hechas, que todas eran negativas, y en realidad lo que tenía es una miocardiopatía hipertrófica apical. Como ustedes ven bien, como el ápex está engrosado, como los músculos papilares están insertados en el ápex, es una variante apical. También nos permite hacer un diagnóstico de la afección o la caracterización tisular, digamos, con el realce tardío. Hay programas que permiten cuantificar, todavía no se ha encontrado el punto de corte, digamos, no el punto de corte en sí por los estudios, que después vamos a ver que sí, sino cómo hacer esa cuantificación. Y eso hay que hacer el diagnóstico diferencial con las otras miocardiopatías. Y una de las cosas que a veces se ve en la miocardiopatía hipertrófica es el realce tardío que está dado a nivel de la inserción del ventrículo derecho en el septum interventricular, ya sea superior o inferior. Ese tipo de afectación de la miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía hipertrófica bastante benigna. Ese tipo de realce no marca pronóstico. Eso es para tenerlo en cuenta, que también se puede ver en otras patologías, como puede ser la hipertensión pulmonar. Y lo importante es que marca pronóstico el realce tardío, y ese pronóstico se va acentuando a medida que el porcentaje de realce tardío es más abundante en relación a la masa del ventrículo izquierdo, y que muchas veces las guías y los scores de las diferentes guías no son tan precisos a la hora de predecir eventos. Es decir, fíjense en este caso, hay un 45% de los pacientes que no indicaban CDI que finalmente tuvieron evento. Esto es las guías europeas. Y las guías americanas, hay un 25% de los pacientes que se indicaron CDI y que nunca tuvieron ningún evento. Entonces, el realce tardío gadolinio, esto es un metaanálisis, mostró que hay un porcentaje de realce que esté afectado, en general más del 15%, marca pronóstico en estos pacientes. Y no lo hace los scores de riesgo. Por lo cual, es muy probable que las guías en cualquier momento ingresen al realce tardío como un parámetro de consideración para indicar el CDI. Y esto es una editorial o un review de Maron. También tenemos la posibilidad de evaluar fenotipos, es decir, algún tipo de alteración que nos indiquen algo subclínico de que el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. Es decir, este estudio del grupo de Jane Moon evaluó pacientes con alteraciones genéticas, es decir, estudios genéticos positivos, qué parámetros nos podía indicar de que este paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica. Y estos son las criptas, la elongación de la valva anterior de la mitral, el mayor trabeculado y los volúmenes chiquitos del ventrículo. Es decir, un ventrículo chico son parámetros subclínicos de una miocardiopatía hipertrófica. Y por supuesto, nos permite hacer diagnósticos diferenciales con la endomiocardiofibrosis, con la miocarditis, con el infarto, la parte isquémica, con la amiloidosis y todas las otras enfermedades. El miocardio no compacto es muy importante porque muchas veces hay un sobrediagnóstico por ecocardiografía. Generalmente uno tiene que evaluar la relación que hay entre el miocardio no compactado y compactado, que tiene que ser más de 2.3 medido en diástole, o también hay criterios que evalúan la masa del trabeculado en relación a la masa total del ventrículo. Es importante porque es la manera más fidedigna para establecer estos parámetros o estas mediciones. La miocarditis es otra de las cosas que nosotros utilizamos, es decir, la miocarditis
tenemos los criterios de Lake-Lewis, los tradicionales, que son el edema, la hiperemia, es decir, cuando hacemos el T1, las secuencias en T1 post-contraste, y la presencia de realce tardío. Los criterios de Lake-Lewis se modificaron, en donde a partir del año 2018 ingresaron los mapeos, que nosotros no lo tenemos, por lo cual seguimos utilizando los criterios de Lake-Lewis viejo. Y este es un caso del Hospital Cushen, en una paciente que ingresó por un síndrome coronario agudo, que tenía coronarias normales, y fíjense cómo tiene los tres criterios, es decir, el edema, que se ve muy bien acá, en las secuencias de T2, estas son las secuencias de T1 post-contraste, en donde se ve cómo el contraste trasvasó y alteró en esta región, en comparación con esta, esto es la hiperemia, y el realce tardío que se ve posteriormente. Esta es una paciente con COVID, con edema, con hiperemia y con realce tardío. Una miocarditis post-COVID. Este es otro caso, paciente que es deportista, alteraciones en el electrocardiograma, arritmia ventricular, se hace el eco, se le hace la resonancia, tiene aumento de los grosores parietales, tiene una depresión de la función sistólica del ventrículo izquierdo y derecho, y fíjense el realce tardío que tiene bestial a nivel de lo que es la inserción del ventrículo derecho, a nivel de la pared anterior, la pared inferior, fíjense todos estos parches que tiene. Eso es una sarcoidosis, y la sarcoidosis es importante descartar porque el pronóstico lo marca la afectación cardíaca, y el realce tardío es un marcador pronóstico de evolución en estos pacientes. Este es un paciente que tiene derrame pericárdico, pleural, perdón, con alteración en la función sistólica. Y yo lo que le voy a mostrar acá, esto es lo que se llama una secuencia de Luke-Locker, para buscar el tiempo preciso cuando el miocardio está más negro. ¿Tá? Este es un mismo corte con diferentes tiempos que nos permiten ver en qué tiempo el miocardio está negro. Ese tiempo después nosotros lo utilizamos para hacer las secuencias de realce tardío. En este paciente que tenía hipertrofia, que tenía derrame pleural y depresión leve de la función sistólica, cuando nosotros hacemos el Luke-Locker, en ningún momento se ve negro, si ustedes se fijan. Siempre está blanco. Y fíjense lo que es el miocardio en este caso. Es absolutamente blanco, todo blanco, en las secuencias de realce tardío de gadolinio. Esto es una amiloidosis. Es una amiloidosis por TTR. La resonancia para las amiloidosis nos permite diferenciar pacientes que tengan realce subendocárdico en toda la región, o realce transmural. Y eso marca pronóstico. La transmuralidad marca pronóstico y sobrevida en estos pacientes. Enfermedades del pericardio. Es muy importante saber, en primer término, el grosor del pericardio nos permite medir el grosor. Pericardios que son más de 4 milímetros se habla de engrosamiento pericárdico. Este es un paciente que se está haciendo un barrido de base a punta, pero que está sincronizado con la respiración, es decir, el paciente no está respirando. Tenemos otras secuencias en donde nosotros podemos hacer en forma rápida una secuencia fisiológica en donde el paciente se hace el cine, pero con el paciente respirando. Y eso nos permite ver la fisiología del septum en este paciente. Fíjense que cuando respira, el septum se aplana, se va hacia el ventrículo izquierdo, convirtiendo al ventrículo izquierdo, en vez de ser una O, en una D. Y eso se produce cuando el paciente respira. Esto se debe a que hay un pericardio rígido, aumentan las presiones del lado derecho en inspiración, lo único que podemos hacer es abombar el septum hacia el ventrículo izquierdo. Esto es una pericarditis constrictiva que después se estableció muy bien con el calcio que se vio en la resonancia.
Este es un paciente postoperatorio, en donde fíjense que cuando el paciente respira, se aplana el septum hacia el ventrículo izquierdo. También el derrame pericárdico nos permite ver y cuantificar. Es raro de entrar un paciente con ese derrame pericárdico a un resonador, no es el método diagnóstico más apropiado para los derrames pericárdicos, sí para la inflamación pericárdica. Fíjense cómo el realce tardío en este paciente es en todo el pericardio, como está blanco en todo el pericardio que rodea. Esta es una pericarditis post-infarto. Las valvulopatías son muy importantes, nos deja ver bien los fenómenos regurgitantes, como yo les mostré en la clase anterior. Nos permite evaluar la valvulopatía pulmonar. Este es el paciente que yo le había mostrado anteriormente, que se veía la válvula pulmonar, en un paciente operado de Fallot, que tiene una fracción regurgitante. Este es otro paciente, que tiene una fracción regurgitante del 54%. Nos permite decidir, de acuerdo a cómo están los volúmenes del ventrículo derecho y la regurgitación, si hay que recambiar o no la válvula. Le vuelvo a repetir, esto es lo que pasa normalmente. Esto es lo que pasa cuando tenemos una valvulopatía mitral, diferenciación entre el Simpson y el flujo de contraste en la aorta. Fíjense, este paciente es un paciente que tiene una insuficiencia aórtica, está en 3 cámaras, y fíjense cómo en diástole hay una regurgitación. Este es el tracto de salida, fíjense cómo está esa regurgitación. Acá se ve muy bien la anatomía de la válvula aórtica. Y este paciente tiene una fracción regurgitante de la aorta de 61%. Es decir, todo esto que está ahí, que está debajo del cero, es lo que regurgita. Es una insuficiencia aórtica severa. Es muy importante para los tumores cardíacos. Permite diferenciar mediante las diferentes secuencias, la localización. Este es un caso de un quiste pericárdico. Este es un paciente que tiene una tumoración a nivel de la aurícula izquierda, que parece estar insertada en el septum, que en T1 parece ser algo hiperintenso, es mayor cuando se hace la supresión grasa. En T2, que marca edema, marca líquido, y cuando se hace la secuencia de realce tardío, esa masa que tiene una localización característica tiene realce tardío en forma heterogénea. Esto es un mixoma. Este es un paciente que tiene normal, o sea, isointensa en T1, no tiene cambios con la supresión grasa, no tiene mayor alteración en T2, podría ser algo hipointensa, pero es muy, muy hiperintensa en la secuencia de realce tardío. Y está intramuscular eso. Esto es un fibroma. Generalmente en chicos se da. Nos permite evaluar la perfusión de las masas y ver cómo se comporta. Este es un paciente que tiene un infarto, tiene una masa ahí, y cuando nosotros hacemos la perfusión, esa masa no recibe absolutamente nada de gadolinio y no realza absolutamente nada. Esto es un trombo. Este comportamiento de perfusión, este comportamiento de realce tardío y el comportamiento que se da en un trastorno de contractilidad no hace dudar de que es un trombo, no deja ninguna duda. Y este es un paciente en donde tiene una masa en la radiografía, y fíjense cómo esa masa no perfunde nada, no tiene casi nada de realce tardío, y al ser bien marcada en la radiografía nos hace pensar de que esto es calcio. Esta es una calcificación gaseosa del anillo de la válvula mitral. Bueno, terminé, discúlpeme, es imposible dar resonancia cardíaca en menos de 1 hora. Ni le pregunto si tienen preguntas, para que no me puteen. Pero yo, ¿estás ahí? Sí, estaba acá, estaba con un percance familiar. No, excelente, Adri. Sí, coincido con vos. Es complicado dar un método de diagnóstico por imagen tan completo como resonancia, incluso no solamente explicar la técnica, sino explicar los hallazgos y en base también la fisiopatogenia, casi un poco más de cada patología cardiovascular que estuvimos dando. Pero es un método apasionante, gracias a Dios lo podemos hacer
hoy en día en Santa Fe, en la gran mayor parte de los centros. Y yo creo que no quedó nada por dar, lo has dado todo. No, no te crea. No sé, los chicos si tienen dudas, consultas, la que fuera, le preguntamos a Adrián. Se fueron a dormir. No, Buenas no. noches. Yanina estuvo ahí al pie del cañón con la cámara prendida desde el minuto 0. No, la verdad que no tengo nada que aportar ni preguntar. Excelente clase, me encantó, muy claro todo. Así que sí, como el doctor dice, apasionante, la verdad. Muy bien. Bueno, muy bien.